Dios le bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí delante de la presencia del Señor para, como siempre, hablar de Él, de su grandeza, de su poder y de las maravillas que Él hace con las personas. A veces a mí me da un poco de temor de decir de las maravillas que hace las personas, porque hay mucha gente que pues dicen que le sirven al Señor y también dicen de que el Señor está haciendo cosas a través de ellos, y nada de eso es cierto. Nada ocurre, se está viviendo un evangelio mecanizado, no un evangelio genuino. Quiero que vaya a 1 Samuel 16:1, 1 Samuel 16:1, porque yo quiero que usted entienda hoy que la unción no es la unción que usted escucha de los altares y personas proclamando unción, pero no es la unción del Espíritu. La unción tiene algo especial que yo quiero que usted entienda en este mensaje, cómo funciona. Se lo digo porque yo he estado en los dos lugares. Cuando yo comencé las cosas de Dios a ministrar, pues yo también profesaba y decía, aún buscando al Señor, de la unción de Dios. Pero me di cuenta después de cierto tiempo, alabanza el nombre del Señor, que faltaba algo. Había algo que no estaba como conectado, como que la unción que se estaba hablando no era la unción que yo quería que fuera. Y comencé a buscar fuertemente del Señor, comencé a indagar al Señor, hasta que Él me dio un mensaje y me dijo en aquella ocasión qué yo tenía que hacer, porque uno puede hablar de la unción, saber de la unción, enseñar de la unción, todas esas cosas suenan muy bonitas, pero cuando se viene a que la unción esté activada en uno, y que no simplemente esté activada en uno, sino que uno la pueda ver y otras personas la puedan ver, son dos cosas diferentes. Aquí hay que notar algo interesante, y quiero que me entienda hoy, para que usted aprenda a ser un ministro genuino del Señor. El primer libro de Samuel, capítulo 16, es un capítulo bien conocido. Dice el verso 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? No se olvide que Saúl y Samuel eran amigos. Pero aquí hay una cosa que hay que entender. Usted puede ser amigo de un gran hombre de Dios o de un hombre de Dios, pero usted no puede mezclar el llamado que Dios le ha dado a usted con la amistad. En este caso, pues Samuel, usted sabe que Samuel fue un profeta que la madre de Samuel, Ana, incubó a Samuel en oración. Y este hombre nació, se convirtió en un gran profeta, y la gente le temía a Samuel porque Samuel hablaba la palabra de Jehová. Repito, Samuel hablaba la palabra de Jehová, pero no esas palabras que usted piensa que es, porque a veces usted dice, ese hermano habla la palabra del Señor, pero realmente se ve la manifestación y el respaldo del Señor en las palabras, que quiero que aprenda hoy,
de la unción. Bueno, vamos a decirle, estamos en 1 Samuel 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios desecha gente. Tiene que aprender ya a hacer eso. El Señor ama a la gente, porque el Señor es amor, por supuesto, pero desecha gente. Y para yo saber qué tipo de gente Dios desecha, pues yo tengo que estudiar y mirar por qué desechó a Saúl. Pues no es difícil que usted lo entienda. Sabemos que Saúl le mentía al Señor, eso es bien claro. Le mentía al hombre de Dios y hacía las cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Pero además de todo esto, lo más que ofendió al Señor fue de que Saúl fue a visitar una pitonisa, un espiritista, y él mismo dice en Crónicas el Señor que le quitó la misericordia porque se fue y a buscar una pitonisa, y esa fue la razón de que Dios tuvo tristemente quitarle la vida a Saúl. Ahora, el aceite que se usó, yo expliqué esto en otra ocasión, pero tengo que hacer un punto para que me entienda. El aceite que se usó para ungir a Saúl era aceite de muerto. Lo que yo le expliqué en otra ocasión es a Falsimón. No fue ungido con aceite Ranec, como fue ungido David. Ahora, quiero que note algo aquí. Jehová le dice estas palabras: llena tu cuerno de aceite. Le está hablando aquí al profeta Samuel. Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. No se olvide que no había aceite Ranec. El aceite para ungir reyes se había acabado. O sea, Dios permitió que no hubiera más, porque el último rey que fue ungido, alabanza el nombre del Señor, ahí terminó ese aceite. Ahora, el cuerno que se usaba para tener ese aceite para ungir reyes, Jehová tuvo que volver a fabricarlo, la fórmula, y dársela al profeta Samuel. Entonces, el profeta Samuel, bajo la unción, esto es un proceso bien bonito. Nosotros hemos tenido esa experiencia aquí en la iglesia. Es algo que no se puede ni hablar, porque las mentes no están capacitadas para entender este tipo de aceite y cómo huele este aceite. Este aceite huele muy diferente, ¿ok?, a cualquier tipo de aceite. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré. Se dice que en el proceso, cuando el profeta Samuel coge el cuerno de aceite vacío y comienza la jornada para ir allá a la casa de Isaí, Jehová fue creando el aceite y lo fue creando, y cuando él llega, amén, a la casa de Isaí, Jehová le dijo, de uno de tus hijos me he provisto rey. Usted sabe la historia, porque ya se ha predicado muchas veces, que fueron llamando los hijos de Isaí uno por uno y ninguno cualificó. Hasta que el Espíritu Santo le dijo a Samuel, pregunta si hay otro más. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Ahora, cuando Samuel dice, tú tienes otro hijo aquí, sí, tenemos el menor, pero él no está aquí, él está ya cuidando los animales, mándalo a buscar, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Nótese eso, no nos vamos a sentar a la mesa, o sea, a comer hasta que él llegue. Lo que es tuyo es tuyo. Lo que Dios separó para ti en el cielo, nadie te lo puede quitar. Y esto fue como una sorpresa para los hermanos y para el mismo Isaí. Y llegó David, un muchacho joven. La palabra nos enseña sus características, que era valiente y todas esas cosas. Y es ungido.
Lo ponen en el centro porque tenía que haber lo que en el hebreo se llama minja. Minja es un grupo de mínimo de 10 personas. No se puede levantar una congregación a menos que hayan 10 personas. Y allí estaban los hermanos de David, amén, y estaba también el Papa, alabanza el nombre del Señor, y estaba el número 10, que es el número del mundo. Ahora, ¿qué sucede? Quiero que entienda algo. Cuando el profeta Samuel comienza a ungir delante de sus hermanos, por testimonio, a David, según el aceite iba cayendo sobre la cabeza de David. Eso fue algo que Abigail vio en un momento dado, la que era esposa de Nabal. Cuando el aceite fue cayendo sobre la cabeza de David, en ese momento dado, se fue formando una corona en la cabeza de David. Claro, no sé si todos los pudieron ver la corona, pero sí sabemos que Samuel la vio y se fue formando como si fuera así algo de material, como si fuera así cera, como si fuera cera, y se formó la corona sobre la cabeza de David. Ahora, eso que le explico ahora implica que cuando una persona es ungida, algo pasa en el físico de la persona. Es algo invisible. No se puede ver humanamente hablando porque nuestros ojos no tienen la penetración de poder entrar en el mundo espiritual a menos que Dios nos abra los ojos, como en el caso de la oración del profeta Eliseo. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, yo quiero que entienda lo siguiente. Ahí está David ya ungido y todo, y anda caminando para arriba y para abajo en su trabajo antes de ser rey. Ahora, llega el momento dado que es una historia clásica que todo el mundo se cree que se la sabe de memoria, pero no. Porque el capítulo 17 de la pelea en el valle, amén, de sangre, entre David y Goliat, tiene demasiada información para usted poderla entender. Esto no es cuestión de que usted se aprendió el himno que cantan en la iglesia, que David mató a Goliat. Eso no es, hermano. Esto tiene demasiado. Porque aquí está declarado el reino de dos imperios. El imperio satánico y el imperio divino están mostrados ahí y cómo va a funcionar cuando llegue el momento dado. No se olvide que la palabra nos enseña en el libro de Ruth y Orfa, y quiero que entienda de que Goliat viene del linaje de Orfa, ¿ok? Y que David viene del linaje de Ruth. Eso es bien elemental. Pero me imagino que usted lo sabe. Ahora, aquí vamos a hablar de lo que este reino de Goliat en el mundo espiritual contra el mundo divino del Señor en David. Goliat tenía 6 partes, 6 piezas. Esas 6 piezas marcadas aquí marcan los 3 6 del anticristo, ¿ok? Y ahí está marcada claramente en la escritura estos 3 6. Ahora, nótese de que la persona que es ungida por el Señor es muy diferente a la persona que está en la iglesia, que predica, que enseña, pero que no es ungido con este tipo de aceite, Ranek.
Y eso es bien difícil para muchos de ustedes comprender, pero es importante que comience por algo. Ahora, tenemos aquí una situación, ¿cómo esto se sabe? Porque cuando una persona es ungida con este aceite de categoría número 1 de la unción, no se olvide que hay varias unciones, Jesús habló de 6 unciones, amén, amén, en la palabra del Señor, y eso también usted debe de saberlo. Ahora, cuando uno habla, uno está ungido, uno habla las palabras que la unción le da de lo que va a suceder. Me explico. Si yo no estoy ungido con ese tipo de unción y digo, por ejemplo, va a suceder esto, no sucede. No sucede porque no tiene el respaldo de esa unción. Yo puedo hacerle creer a la gente esto y esto, pero no sucede. Ahora, esas palabras que la persona va a hablar, ¿ok? Y va a decir, tienen que suceder inmediatamente que la persona habla. Porque Jesús dijo en una ocasión, en ese momento no hablaréis vosotros. Estos son textos que la gente saca de contexto. En ese momento no hablaréis vosotros, o sea que es una sustitución. El Espíritu hablará por vosotros. Pero la gente ha cogido esto de una manera como moderna y lo repiten, lo dicen en los altares y tantas cosas. Y usted ve que dicen muchas palabras, pero nada se materializa. Y por eso es que muchas personas que se han apartado a todos los caminos del Señor, porque se han levantado personas predicando y enseñando Biblia, pero lo que ellos dicen no se cumple. Entonces comienzan a buscar una excusa para tratar de convencer a la persona del fraude espiritual que hubo, porque no tienen esta unción. Y antes de entrar cómo esto funciona, déjeme decirle que usted como persona, como ser humano, tiene que vivirlo. O sea, al decir yo tiene que vivirlo, implica que cuando usted dice algo, sucede. Yo personalmente le voy a decir la verdad, no le voy a dar muchos detalles. He dicho muchas cosas, no predicando ni enseñando, sino en mi vida personal, y rápido suceden. Y yo a veces hasta me río conmigo mismo, porque digo, wow, pero Señor, te dije esto, pero yo ni esperaba la verdad que sucediera tan rápido, pero sucede. Entonces me doy cuenta y entiendo de la unción que en su misericordia y en su amor Él ha depositado sobre mi persona. Y esto es difícil de explicarlo a otras personas porque yo tengo que analizar, porque hay mucha gente que aman a Dios y todas esas cosas y saben un poco de Biblia, pero yo no le digo estas cosas porque yo sé que no tienen ese entendimiento para entender lo que yo le quiero explicar. Y es mejor que un día el Señor se lo deje saber, si es que tiene que dejárselo saber, cómo funciona esto. Muchas ocasiones, esta misma semana me pasaron como 3 o 4 situaciones donde yo lo vi clarito y yo me echo a reír porque, hermano, esto es algo que casi uno no lo puede entender. Entonces, me doy cuenta que la unción que es depositada no simplemente fue una botellita de aceite que alguien le echó encima y ya le dijo, usted está unido, no más. De la misma manera que fue plasmada esa imagen de la corona y David la sintió, pasa en el mundo espiritual. Cuando usted camina, cuando usted habla, usted ya va marcado con eso. ¿Ve?
Y por eso hay que tener cuidado lo que uno habla y lo que uno dice, porque ahí está esa unción sobre usted. Ahora, cuando usted mira cuidadosamente y vamos al asunto, yo no sé si usted sabe cómo trabajaban los filisteos. Es una historia muy larga, muy complicada. Los filisteos pues llegaron a Israel, de Anatolia, y tuvieron una lucha con los egipcios, y los egipcios finalmente decidieron separarse de ellos, y ellos decidieron ubicarse en la costa oeste de Israel, y allí pues trae gente marítima y gente que tenía mucho conocimiento. Bueno, todas estas cosas trajeron los metales a Israel. Israel no tenía metales, y finalmente, bueno, ellos dominaron a Israel en batallas y guerras, y ahí salió el sistema filisteo de lucha. Y en este momento llega el momento de una lucha por control nacional, y ellos escogían un hombre que los representara para la guerra, y ellos escogieron a un campeón de muchos años llamado Goliat. Y cuando Goliat se enfrenta, pide que traigan un campeón de Israel para que peleara con él, o escogieran un hombre, pero no lo había. No lo había porque la unción de Dios se había apartado de Saúl. Saúl no podía pelear con nadie porque Saúl, la unción, bueno, de tal manera que la Biblia dice que la unción de Saúl se perdió como si nunca hubiera sido ungido. Mire esto, como si nunca hubiera sido ungido. No se olvide que estamos hablando aquí, la unción, la que recibió David era Ranec, y la recibió Saúl era Simón. La de Saúl era unción de muerto, amén, y por eso lo mataron los flecheros. Pero la de David no, la de David era aceite de gloria. Ahora, aquí en el capítulo 17, amén, de 1 Samuel, vamos a mirar unos detalles importantes para que usted entienda lo que está pasando aquí. Hubo un tiempo donde empezó una discordia entre Saúl, amén, y los filisteos. Cuando ellos envían el paladín, le llamaban el paladín, él medía 9 pies 6 pulgadas, 9 pies 6 pulgadas medía Goliat de Arton. Ahora nótese, versículo, quiero ir con ustedes al versículo número 34. Estamos en Génesis 17:34. Para avanzar un poco, dice la palabra: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. Nótese que David le está recordando a Saúl que él era un pastor de ovejas, o sea que ya no era más. Esto está cogiendo invisiblemente, porque ya él había sido escogido para ser rey. Y al decirle así, tu siervo era pastor de ovejas, posiblemente Saúl pudo haber dicho, pero ¿qué está diciendo este? Que era pastor de ovejas. Él es pastor de ovejas, pero David estaba hablando en la revelación del Espíritu. Yo era pastor de ovejas. O sea, estaba en cierta forma dejándole saber a Saúl: yo soy rey ya, aunque no soy rey porque estoy en posición y estoy sentado en un trono todavía, pero ya delante de Jehová yo soy rey, porque Jehová me escogió para reinado y me ungió con aceite de reyes para ponerme de rey. Ahora, algo tuvo que haber pasado ahí. Comienza a sobresalir la corona que él tenía puesta, que era una corona invisible, porque quien se la puso fue Jehová, que Saúl
tenía cierta idea, pero Saúl no la podía ver, ni ninguna persona la podía ver. Ahora, llega el momento, dice la palabra del Señor, en el versículo 34, respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, ya yo no la soy más. Yo no sé qué mente tenía Saúl que no pudo captar esto, como le acabo de explicar. Decir, pero si tú eres el pastor todavía de tu papá. Dice, no, yo era, eso es en el pasado porque ahora yo soy rey, pero no, él no entendía. Saúl no entendía, porque la gente que no tiene la unción de Dios, la verdadera, no va a entender cuando la unción habla. Aquí quien estaba hablando no era realmente David. Aquí quien estaba hablando era la unción que estaba sobre David. Yo era pastor de ovejas. ¿Ve? Y eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo porque este es un lenguaje dualista. ¿Okay? El lenguaje del espíritu y el lenguaje natural. Y usted dice el lenguaje del espíritu, la gente dice, sí, sí, yo sé el lenguaje del espíritu, pero no sabe lo que se está hablando. Y eso pasó aquí. Ahora, nótese otro detalle. Dice, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de la boca, y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, usted se da cuenta lo difícil que es quitarle un pedazo de carne a un perro. Ahora imagínense lo que es difícil de quitarle una oveja a un león o a un oso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te enseña eso a ti? Si tú te das cuenta, está hablando aquí que David tenía una fuerza supernatural. Porque la Biblia dice, como va a ver, que cuando David fue ungido, dice, y desde aquel día el Espíritu vino sobre David. Y el Espíritu lo que produce son cosas supernaturales. Ahora, cuando David estaba diciendo aquí, y cuando venía un oso y un león a quitarme una de mis ovejas, yo me le tiraba encima y lo mataba. Está hablando de que no solamente le testificó a Saúl de que él era rey por la corona invisible que Jehová le puso, pero él no lo pudo captar Saúl. Y ahora cuando le dice, cuando venía un oso y un león, yo lo mataba, le está diciendo, no con mi propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu, pero tampoco captó eso. Porque no lo captó porque David no tenía, Saúl no tenía la unción de Ranec. Y es la unción de Ranec la que produjo esa corona que te lleva a ti a hablar y a actuar en el mundo espiritual, estando aún tú en el mundo visible. Entonces, ¿sí me entiende o no? Pero quiero que abra su mente. Ahora, nótese que la palabra dice, mire esto, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Nótese, esto es importante que usted lo entienda. Este filisteo, como sabemos nosotros, que era un paladín, medía 9 pies 6 pulgadas, tenía una fortaleza enorme. Pero nótese que David enseña otra cosa. Enseña que el calibre de fuerza no importa cuál sea. La fuerza del león, del oso o de este campeón Goliat, porque David sabía que la fuerza que él recibía no era natural. Era fuerza supernatural, como pasó a principios del ministerio de Sansón. Y ahí quiero que entienda las cosas que pasan cuando la persona actúa o habla con esa unción. Por eso dije al principio, hay que tener cuidado cuando uno tiene una unción y callársela en secreto, porque muchas cosas van a suceder en el mundo invisible que la gente en el mundo visible no va a entender. Y mucho más cuando uno va a una iglesia. Cuando uno va a una iglesia a ministrar,
y Dios comienza a hablarte, a decirte cosas a ti que van a suceder ahí, la gente que están ahí sentada en esa banca no van a creer. No van a creer porque no es que no quieran creer, es porque no están acostumbrados. Ellos nunca han visto esto. Porque el hombre que Dios escogió para ministrar en ese calibre descuidó todas las cosas, como hizo Saúl, y no llegó al alcance. ¿Ve? Y si yo quiero cultivar esa autoridad y poder tan grande dentro, la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos un tesoro en un vaso de barro. Pero el vaso de barro son nuestras debilidades y flaquezas. Pero si nosotros mantenemos la pureza en ese barro, en nuestra vida, y mantenemos el aceite puro, todo lo que sucede en ese vaso de barro y débil de carne, no es de nosotros, es del Espíritu. Porque cuando digo el Espíritu, sáquese esa imagen que usted tiene del Espíritu que habla don Paco, don Julio en la iglesia, del Espíritu de Jehová, pero con toda autoridad y poder, que eso es lo que no se ve en las iglesias. Y por eso se hace tan difícil, hermanos amados, y cuando uno va a una iglesia y Dios comienza, por ejemplo, a levantar muertos, ¿ok? A hacer sanidades poderosísimas, a crear músculos, ¿ok? Donde a una persona le faltaba un dedo y de momento frente a todo el mundo el dedo le creció, pues la gente no, ¿qué es este hombre? Porque ellos nunca han experimentado eso, nunca han visto eso. Alabanza el nombre del Señor. Cuando Jesús hacía los milagros y llegaba una persona con una pierna virada, no podía caminar, y Jesús le enderezaba el hueso y le ponía la pierna a caminar. Cuando llegaba un ciego que no podía ver porque sus ojos estaban dañados, no funcionaban, y Jesús se los sanaba y veía y creaba ojos nuevos, pues la gente se sorprendía. Pues eso es lo que se está hablando, esa es la manifestación de la unción que le estoy hablando a ustedes. Pero eso usted no lo ve comúnmente. No lo ve comúnmente porque primero tiene que tener el llamado de Dios. Y eso es interesante explicarlo porque todo el mundo dice que es llamado. Yo no estoy hablando de ese llamado. Yo estoy hablando del llamado que uno escucha la voz de Dios directamente. Que Dios habla directamente y te dice, te he llamado para esto, quiero que vayas a tal lugar. ¿Ve? Porque Dios da direcciones y todo. O se le olvidó cuando le dijo a Ananías, quiero que vayas a la calle derecha. Y allí se encuentra uno llamado Saulo. Y quiero que ores por él, porque vas a recibir la vida. Eso es lo que yo estoy hablando. Vivir en ese nivel. No ese nivel de estar predicando en las iglesias y hablando la palabra sin vivirla, ¿cómo se llama? Y explicando palabra porque leyó un librito, nada de eso. Eso no es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de ser una persona que representa a Dios en espíritu y en verdad. Que cuando esa persona habla, como Jesús dijo, en ese momento no hablaréis vosotros, hablaré en mi espíritu. Eso es lo que yo estoy hablando, que ya esto no se ve. Ahora, quiero que note lo siguiente. Estoy en el verso número 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Nótese esto. Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso. Ahora, David va a hablar algo. Pero si David hablaba algo y no salía, era porque la unción de Ranec no estaba en él. Porque cuando habla la unción, no eres tú quien habla. Tiene que Dios respaldarte. Ahora, mire lo siguiente. También me librará, nótese en futuro, me librará de la mano de este filisteo. Yo tengo garantizado ya el triunfo sobre él. ¿Ok? El Espíritu estaba hablando por David. Tengo ya garantizada la victoria. No me interesa la estatura, el peso, la fuerza, las habilidades que tenga. Yo ya tengo la victoria. Él me dará
Mire esto, la victoria. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. Otra ceguera de Saúl. Ya David le había dicho varias veces donde Jehová le estaba hablando y él no sabía que Jehová estaba con David. Nótese la debilidad espiritual que tenía Saúl, que Jehová está con David. No lo había visto ya 3 veces. David le enseñó que Jehová había hecho las cosas con él. Pero cuando uno está en esa condición, tú escuchas palabra y palabra y no la vas a entender. Vas a seguir en esa condición. Ahora, mira la palabra, sigue diciendo. Y Saúl vistió a David con su ropa. Mire qué error. Hay muchos hoy día que andan con las vestimentas de Saúl puestas. Repito, hay muchos en los altares que andan con la ropa de Saúl puesta. ¿Cuál era la ropa de Saúl? Desobediencia, mentira, orgullo, fracaso. Todas esas cosas eran la ropa de Saúl. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, porque la ropa significa la identidad de una persona. Quiero que mire esto. Dice la palabra, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de su coraza. Saúl lo vistió. Se da cuenta, la administración en la carne. La ropa de Saúl significa la administración en la carne. En las iglesias, por eso le acabo de decir, hay mucha gente ministrando con la ropa de Saúl. Se ve muy atractivo, porque la vestimenta de Saúl era un poco atractiva. Era un rey, por supuesto. Ahora, nótese, usted no puede ministrar con la ropa de Saúl, hermano. La ropa de Saúl está llena de fracaso, de derrota, de mentira. Entonces usted va a coger esa vestimenta del hermano que está escuchando usted y se la va a poner para repetir sus mensajes que están contaminados. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, y ciñó su espada sobre sus vestidos. Bueno, Saúl le puso todo. Y la razón era porque Saúl, como estaba en desobediencia, él no podía pelear con el gigante Goliat. Cuando usted está en desobediencia, usted no puede enfrentar ningún enemigo, ni espiritual, ni natural. Porque la desobediencia es una derrota garantizada. Tú estás haciendo algo oculto, algo en secreto, que nadie lo sabe. Te tengo malas noticias. Jehová lo sabe. Y por eso es que no prospera. Por eso es que las cosas te salen mal. A veces le echamos la culpa al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver con eso. Es tu desobediencia oculta. Como estuvieron ocultas las ovejas y las vacas, que el profeta Samuel en oración decía, ¿y qué bramido de ovejas son estas que yo escucho? Vas a tener que inventarte una mentira como se lo inventó. Oh, la gente las trajo. La gente no las trajo. Él las trajo. Ahora, mira bien la palabra, sigue diciendo, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Es que usted no puede andar con eso, hermano. Usted no puede andar, usted no puede ministrar, usted no puede orar, usted no puede hacer cosas así, porque esa es una vestimenta que Dios no se agrada. ¿Ok? Esa vestimenta es una vestimenta de desobediencia. Y hay mucha gente que quiere andar y diciendo, Dios me llamó, Dios me dijo, Dios me puso, y nada de eso es cierto. ¿Ok? Usted está viviendo una vida completamente errónea, desagradable delante de Dios. Le estoy hablando las cosas como son, porque quiero que usted salga ya de esa mentalidad. Usted no puede seguir viviendo con la ropa de Saúl puesta, fingiendo que es cristiano, fingiendo que es pastor, fingiendo que es esto y lo otro,
porque usted quiere tener una posición, porque usted quiere, quién sabe, ganar dinero de alguna manera, porque tal vez usted no quiere trabajar ya y está buscando lo que usted llama algo fácil y nada va a funcionar porque Dios no lo va a respaldar. Al contrario, Dios te va a cerrar las puertas. Ahora quiero que vayas entendiendo. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, dice que David se quitó esas cosas en el verso 39. Y tomó su cayado. Usted tiene que tener, escúcheme bien, el don que Dios te ha dado. Yo no puedo andar con algo que no es mío, hermano, en el mundo espiritual. Lo que usaba David todo el tiempo. ¿Por qué Dios le dio poder a David para usar la onda y el cayado? Porque esas fueron las cosas que pertenecieron, y cuando David fue ungido, la unción cayó ahí también. Ahora mire bien, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo. Nótese la omnisciencia de Dios. Usted sabe que en Crónica, más tarde, David mata, en el nombre de David, se mataron 4 gigantes más. Para ese tiempo David tenía 70 años. Pero cuando David peleó con Goliat, era un muchacho joven. ¿Ok? Ahora, nótese que en el mundo espiritual, como él tenía la unción que le cayó encima de parte de Jehová, él fue y cogió 5 piedras. ¿Por qué no cogió 6? Ni 7, ni 3? Porque el mismo Espíritu, como conoce el futuro en la vida de la persona que él ha ungido, le dio 5 piedras. Y David, sin darse cuenta, cogió 5 piedras. Pero él no estaba entendiendo que esas 5 piedras que iban a faltar, 4 faltaron porque él mató a Goliat con una, era para el futuro. Porque cuando David mató, los asistentes de David mataron a los otros gigantes, dice la palabra que fue en el nombre de David. Y el nombre es la base que Dios usa. ¿Ok? En el nombre de Abraham. Y Abraham hacía muchas cosas y no las hacía el personal, pero en el nombre de Abraham, porque ahí es que está la autoridad. Ahora, nótese lo siguiente, versículo número 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda. ¿Se da cuenta? Usted tiene que usar lo que Dios le ha dado. La unción que cayó sobre David cayó también sobre sus habilidades, sobre su onda. ¿Ok? Si esa onda no hubiera estado ungido, la piedra no iba a llegar allá. Y yo hice un estudio de esto y del ángulo, porque David era bajito y Goliat era muy alto, y cuando él diera las ciertas revoluciones y lanzara la piedra tenía que subir de un ángulo y pegarle en la frente a Goliat. Y no se olvide que Goliat tenía un casco que tenía una sola apertura en la frente que se usaba para que no se sudara, y fue por esa hendidura que tenía un radio aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos, y la piedra quedó ahí. Todas esas velocidades y cálculo Dios tenía que haberla puesto en su lugar. Pero quien puso eso en su lugar fue la unción Rané que cayó sobre David. David estaba equipado con todas las cosas. David era un robot humano ungido, por decirlo así, para que me entienda, caminando sobre la tierra. Y eso es lo que sucede cuando un hombre de Dios está ungido. ¿Por qué usted cree que Jehová le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente a ti mientras tú vivas? Nadie mientras tú vivas. ¿Por qué razón? Porque la unción te capacita desde el día que Dios te ungió hasta el día de tu muerte. Aun cuando una persona muere, la unción está. Eso lo vemos cuando aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, que se levantó y salió corriendo. ¿Por qué? Porque la unción no se muere, hermano. La unción se queda sobre uno.
Y los demonios que están en el cementerio, cuando entierran un santo en algún lugar, dicen, no toquemos esa tumba, no nos acerquemos a esa tumba porque ahí está enterrado un santo. Y ahí hay ángeles de Dios que guardan esa tumba, ese lugar. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo número 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo lanza una maldición. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Y eso fue una ofensa para Jehová. ¿Ok? Y luego, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Nótese que el filisteo dice dos frases de las que David iba a decir en esa maldición. Pero el filisteo era un hijo de Satanás, era un hijo del diablo, no tenía unción de Dios. Entonces dijo David, mire, esto es lo que quiero que entienda. David va a hablar ciertas palabras y esas palabras no son literalmente de Dios. Va a escuchar, son dadas por la unción que David tenía, no por David en sí. La unción estaba hablando. Ahora mire la palabra, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes con espada, lanza y jabalina, que son las tres dimensiones de lucha espiritual en el mundo invisible, ¿ok? ¿Cómo se llama? Ataque corto, ataque de mediano y de largo alcance. Ahora mire lo siguiente. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Identificación. El nombre se usa siempre. El nombre de Jehová. Yo no soy el que voy a decir estas palabras. Y aquí lo que habla la unción. ¿Qué habla la unción? Dice la palabra, mire esto claramente. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. 1. Jehová te entregará hoy en mis manos. Nótese. No dice a lo mejor, quién sabe, no estoy seguro, sino la seguridad de la unción. Jehová te entregará hoy en mis manos. 2. Yo te venceré. Esta es la unción hablando. ¿Ok? Y cortaré tu cabeza. ¿Se da cuenta cómo la unción estaba hablando? Cortaré tu cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, aves de rapiña, y las bestias de la tierra. Y toda la tierra, nótese, no dice Israel. ¿Ok? No dice Israel. Dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, que el triunfo del Señor sobre Goliat usando su siervo David era para testimonio, no de Israel, sino de toda la tierra. Por eso Jesús dijo, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Voy a terminar con esto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en vuestras manos. Nótese qué diferencia es cuando la unción habla, la unción genuina, no la unción que usted dice que usted tiene, no la unción que usted cree que usted tiene porque usted sabe un poco de palabra. Eso no cuenta. La unción genuina, la que Abigail le dijo a David, tú vas a ser rey en Israel, no manches tu testimonio, para que nadie tenga luego que decir cosas de ti. Ese es un secreto y con esto termino. El testimonio tuyo es el complemento de la palabra. Tú puedes hablar y hablar y hablar y decir tantas cosas, pero si tú tienes lagunas negras, testimonio manchado, Jehová no te va a respaldar. Que la paz de Dios esté contigo, que la bendición de Jehová te llene, que te traigas
salud y bendición. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Jesús.